Buen día, compañeros. En este video hablaremos sobre los temas de fricción, fricción seca, leyes de fricción, coeficientes y ángulos de fricción y análisis en planos inclinados. En primera instancia hablaremos de fricción. El término fricción deriva de friccionar. Este verbo refiere a frotar, restregar o rozar algo. Se conoce como fuerza de fricción a la que realiza una oposición al desplazamiento de una superficie sobre otra, o aquella opuesta al comienzo de un movimiento. La fricción, como fuerza, se origina por las imperfecciones entre los objetos que mantienen contacto, los cuales pueden ser minúsculas y generan un ángulo de rozamiento. Existen dos tipos de fricción, la fricción estática y la dinámica. En la fricción estática nos dice que es una resistencia que necesita ser trascendida para movilizar una cosa frente a otra con la que tiene contacto. Un ejemplo sería el mover una caja que está en una superficie sin movimiento, ya que si queremos mover la caja debemos aplicar una fuerza que la mantiene inmóvil. A esto se le llama fricción estática. Por otra parte, la fricción dinámica nos dice que es la magnitud constante que genera oposición al desplazamiento cuando éste ya se inició. En pocas palabras, el primero tiene lugar cuando los cuerpos se encuentran en reposo relativo, mientras que el segundo ocurre una vez que se encuentren en movimiento. Por otra parte, la fricción dinámica puede verse a partir de la acción de las ruedas de un vehículo al momento de frenar. Este sería un ejemplo de fricción dinámica. Para que quede más claro, ¿cuál es la diferencia entre fricción estática y fricción dinámica? La diferencia que existe entre fricción estática y fricción dinámica es que la fricción estática es la que impide que un cuerpo comience a moverse, y la fricción dinámica es la que existe cuando el objeto ya se encuentra en movimiento. Y a continuación les mostraré un ejemplo de fricción. A continuación veremos un ejemplo de fricción estática. Un objeto de madera posee una masa de 35 kilogramos que está encima de una mesa de madera. Determine, inciso A, la fuerza de fricción estática. Inciso B, ¿cuál sería su aceleración si se aplica una fuerza de 52 newtons? Para esto requeriremos los siguientes datos: la masa, que es de 35 kilogramos, la fuerza que se ejerce de 52 newtons, el coeficiente de fricción cinético de 0.3 y el coeficiente de fricción estático de 0.4. Para calcular la fuerza de fricción estática, nos dice que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. La fuerza normal la desconocemos, por lo tanto hay que calcularla. Nos dice que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. La masa es igual a 35 kilogramos y la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicando estos dos valores nos da como resultado 343.35 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal, es decir, 0.4 por 343.35 newtons, lo que da como resultado que la fuerza de fricción estática es igual a 137.34 newtons. Ahora bien, requeriremos del siguiente diagrama, que nos dice que W, que es el peso, va hacia abajo, que es igual a 35 kilogramos. La fuerza normal va hacia arriba, que es de 343.35 newtons. La respectiva fuerza que va hacia la derecha o hacia enfrente, que es de 52 newtons. Y la fuerza de fricción cinética, que va al contrario, el cual desconocemos su valor y debemos calcularlo. Nos dice que la fuerza de fricción cinética es igual al
coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Como ya conocemos, la fuerza de fricción cinética, el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.3 por la fuerza normal, que es de 343.35 newtons. Multiplicando estos dos valores nos da como resultado que la fuerza de fricción cinética es igual a 103.005 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Conociendo el diagrama, podemos hacer sumatorio de fuerzas en el eje X, que sería igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza menos la fuerza de fricción cinética, que sería igual a la masa por la aceleración. La suma de fuerzas en el eje X nos dice que es igual a 52 kilogramos por metro sobre segundo menos la fuerza de fricción cinética, la cual acabamos de calcular, que es de 103.05 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a la masa de 35 kilogramos por la aceleración. Multiplicando nos queda menos 51.005 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es igual a 35 kilogramos por aceleración. Despejamos a que es igual a aceleración, nos da que es igual a menos 51.005 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre 35 kilogramos. Cancelamos las unidades de kilogramos y nada más nos quedaría metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Entonces, menos 51.005 sobre 35 nos da como resultado que la aceleración es igual a menos 1.457 metro sobre segundo al cuadrado. Y eso sería todo. Fricción. Fuerzas de rozamiento o fuerza de fricción entre dos superficies en contacto. A aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies, que es la fuerza de fricción dinámica, o la fuerza que se opone al inicio del movimiento, que es la fuerza de fricción estática. Se genera debido a las imperfecciones, especialmente microscópicas, entre las superficies de contacto. Estas imperfecciones hacen que la fuerza normal entre ambas superficies no sea perfectamente perpendicular a estas, sino que forma un ángulo P con la perpendicularidad del ángulo de rozamiento. Por lo tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal perpendicular a las superficies en contacto y de la fuerza de rozamiento. Rozamiento entre superficies de dos sólidos. Es el rozamiento entre cuerpos sólidos. Se ha observado que son válidos de forma aproximada. La fuerza de rozamiento se encuentra en dirección paralela a la superficie de apoyo. El coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente al área de superficie de contacto. El coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto, así como del estado en que se encuentran sus superficies. La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa entre las superficies de contacto. Para un mismo par de cuerpos, superficies de contacto, el rozamiento es mayor un instante antes que comience el movimiento de cuando ya haya comenzado. Tipos de rozamiento. Existen dos tipos de rozamiento o fricción, que son la fricción estática. Es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto. El otro es la fuerza de fricción dinámica, que es la resistencia de magnitud considerada constante, que se opone al movimiento, pero una vez que éste ya comenzó. En resumen, lo que diferencia un roce con el otro es que el estático actúa con los cuerpos que están en reposo relativo.
en tanto que el dinámico lo hace cuando ya están en movimiento. El rozamiento estático es la fuerza que se opone al inicio del movimiento sobre un cuerpo en reposo al que se aplica una fuerza horizontal F. Intervienen 4 fuerzas que son F, la fuerza aplicada, Fr, la fuerza de rozamiento entre la superficie de apoyo y el cuerpo que se opone al movimiento. P, el peso del propio cuerpo igual a su masa por la aceleración de la gravedad. N, la fuerza normal con la que la superficie reacciona sobre el cuerpo sosteniéndolo. Dado que el cuerpo está en reposo, la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento son iguales y el peso del cuerpo a la normal. Se sabe que el peso del cuerpo P es el producto de su masa por la aceleración de la gravedad y que la fuerza de rozamiento es el coeficiente estático por lo normal. Esto es, F es igual a Fr es igual a gramos. La fuerza horizontal F máxima que se puede aplicar a un cuerpo en reposo es igual al coeficiente de rozamiento estático por su masa y por la aceleración de gravedad. Rozamiento dinámico. Dado un cuerpo en movimiento sobre una superficie horizontal, deben considerarse las siguientes fuerzas. F, la fuerza aplicada. Fr, la fuerza de rozamiento entre la superficie de apoyo y el cuerpo y que se opone al movimiento. Fi, fuerza de inercia, que se opone a la aceleración de cuerpo y que es igual a la masa del cuerpo m por la aceleración que sufre A. P, el peso del propio cuerpo igual a su masa por la aceleración de la gravedad. N, la fuerza normal que la superficie hace sobre el cuerpo sosteniéndolo como equilibrio dinámico. Se puede reescribir la segunda ecuación del equilibrio dinámico como F es igual a mg más ma, es decir, fuerza resultante F aplicada a un cuerpo es igual a la fuerza de rozamiento Fr más la fuerza de inercia Fi que el cuerpo pone a ser acelerado. De lo también se puede deducir F sobre m es igual a U de G más alfa. El rozamiento en un plano inclinado es el rozamiento estático. Si sobre una línea horizontal R se tiene un plano inclinado, un ángulo alfa, y sobre este plano inclinado se coloca un cuerpo con el rozamiento, solo se tendrán 3 fuerzas que intervienen. P, el peso del cuerpo vertical hacia abajo según su recta y con un valor igual a su masa por la aceleración de la gravedad. P es igual a mg. N, la fuerza normal que hace el plano sobre el cuerpo perpendicular al plano inclinado según la recta T. Fr, la fuerza de rozamiento entre el plano y el cuerpo paralela al plano inclinado que se opone a su deslizamiento. El rozamiento dinámico, que es el caso de rozamiento en un plano inclinado, se tiene un cuerpo que se desliza haciendo esta en movimiento. El coeficiente que interviene es el dinámico, así como una fuerza de inercia que se opone al movimiento de equilibrio de fuerzas que da P es igual a Fr más N es igual a Fi, descomponiéndolo de los vectores con sus componentes normales, teniendo en cuenta que Fr, P y Fi tienen un equilibrio estático. El rozamiento de medios fluidos es el modelo más simple de fluido viscoso. Lo constituyen los fluidos newtonianos, en los cuales el vector tensión, debido al rozamiento entre las capas de fluidos y otras, viene dado por U por alfa U más alfa U J. El siguiente tema a exponer es plano inclinado. Un plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento. Las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en un plano inclinado fueron enunciadas por primera vez por el matemático Simon Stevens en la segunda mitad del siglo XVI. Para analizar las fuerzas sobre un cuerpo situado sobre un plano inclinado, hay que tener en cuenta la existencia de varios orígenes de la misma. En primer lugar, se debe considerar la existencia de una fuerza de gravedad, también conocida como peso, que es consecuencia de la masa, y que posee un cuerpo apoyado en el plano inclinado y tiene una magnitud
de masa por gravedad con dirección vertical. Además, una fuerza normal, también conocida como la fuerza de reacción, ejercida sobre el cuerpo por el plano como consecuencia de la tercera ley de Newton y se encuentra en una dirección perpendicular. Existe finalmente una fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de fricción, que siempre se opone al sentido del movimiento del cuerpo con respecto a la superficie. Su magnitud depende tanto del peso como de las características superficiales del plano inclinado y la superficie en contacto del cuerpo, que proporciona un coeficiente de rozamiento. El siguiente problema que se va a exponer sería sobre plano inclinado. Un plano inclinado tiene un ángulo de inclinación de 40 grados sobre el cual se desliza un bloque de 8 kilogramos de masa. Hallar la aceleración del bloque sabiendo que el coeficiente de rozamiento es de 0.19. Lo primero que se tiene que elaborar es un diagrama donde se muestre el plano inclinado con su ángulo respectivo y su masa respectivamente. Posterior a ello se dibujará un diagrama de cuerpo libre mostrando los eje X y eje Y y la fuerza de la masa que se proporciona, que es de 8 kilogramos, la fuerza de fricción que se opone al diagrama de inclinado, y anotar los datos siguientes, el cual es peso 8 kilogramos, ángulo del plano 40 y coeficientes de rozamiento 0.10. Posteriormente ocuparemos las siguientes funciones. Sumatoria de fuerzas en eje X es igual a masa por aceleración. Peso en el eje X menos fricción es igual a masa por aceleración. Y la siguiente fórmula sería masa por gravedad por seno del ángulo menos coeficiente de fricción por la fuerza normal es igual a masa por aceleración. Lo primero que tenemos que hacer es una sumatoria de fuerzas en el eje Y, el cual es igual a 0. Al igual que la fuerza normal es igual al peso en el eje Y es igual a 0. Tenemos la siguiente fórmula donde explicamos que la fuerza normal es igual al peso en el eje Y. Al igual es igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Posterior a ello simplificamos con la siguiente fórmula. Fuerza normal es igual a 8 kilogramos, que es el peso del eje Y, por la gravedad que tenemos, que ya está establecida, que es 9.8, por el coseno del eje de 40 grados, el cual ya está establecido anteriormente. Al hacer estas operaciones nos da un resultado de 60.06 newton, el cual nos da la fuerza normal del diagrama del plano inclinado. Por último, sustituimos en la ecuación principal de masa por gravedad por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por fuerza normal es igual a masa por aceleración. La masa la tenemos en 8 kilogramos, la gravedad la tenemos en 9.8 metros sobre segundo por el seno del ángulo que nos han dado, que es 40 grados, menos el coeficiente de rozamiento, el cual ya estaba establecido anteriormente, que es un 0.19, y la fuerza normal, que sería 60.06 newtons. Posterior a ello resolvemos, nos da un resultado de 50.39 newtons menos 11.41 newtons. Esto nos da un resultado igual a 8 kilogramos por aceleración. Posterior a ello simplificamos, nos daría un 38.98 newtons es igual a 8 kilogramos por aceleración. Sustituimos y simplificamos. Aceleración nos daría un resultado de 38.98 newtons sobre 8 kilogramos, el cual nos da el siguiente coeficiente de 4.87. Este sería el resultado de la aceleración que se tendría en un plano inclinado.